Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paraderos de La Victoria. La violencia, inseguridad y extorsión acecha al Perú. La inseguridad abarca robos comunes, especialmente de celulares, con un promedio de 200 equipos robados por hora a nivel nacional. La percepción de la inseguridad es alta, liderando Perú en criminalidad en Latinoamérica. Nuestra periodista de Tu Barco Latinos y Humanos Foros conoció la historia de Alan Cooper Aquino Puga, quien tras un violento asalto no solo lucha contra las secuelas físicas, sino también contra la falta de justicia. En Perú, envuelto en crisis política, la inseguridad ciudadana se convierte en una sombra que acecha a su población. La historia de Alan Cooper Aquino Puga, víctima de un violento asalto, comparte su experiencia de hace 10 años, donde resultó parapléjico. En una noche de celebración, la tragedia golpeó a Alan y a su familia. Aquella madrugada del 21 de octubre del 2012, la vida de Alan cambió. Mientras Alan era trasladado a una clínica, su cuñado Ángelo Miranda, otra de las víctimas, moría desangrado en plena avenida de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más populares del Perú. Hoy, Alan tiene 34 años y puede evocar lo que pasó sin el sufrimiento que lo invadía los primeros años por haber quedado parapléjico. En aquella tarde no tuve un presentimiento, nada al respecto, y que fue prácticamente esa noche que yo regreso a casa, tal igual como cualquier día, pusimos a conversar con mis hermanos, decidimos salir a compartir un momento, hacer compras, en el metro de la Hacienda, pero que también se sumaba, que era el cumpleaños de mi hermana. Fue un momento en el cual, saliendo de hacer las compras, decidimos pasarnos al frente a compartir un rato. Fue en ese local en el cual dos jóvenes se acercaron, nos querían robar, se querían llevar nuestras pertenencias, nuestras casacas, así como las bolsas que habíamos comprado. Y no recuerdo bien si habían venido de un carro o de una moto, bajan, y yo con mis hermanos y mi cuñado estamos solicitando en la puerta que nos devuelvan nuestras pertenencias. Fue en ese instante que nos disparan, ellos disparan, estos delincuentes. Cuando dos sujetos intentaron robarles, al reclamarles se armó una trifulca y a todos los retiraron del local. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto del ataque en la discoteca. Alan y su cuñado Ángelo fueron baleados por estos mismos sujetos que regresaron en moto minutos después. La tercera bala que el joven me da, me impregna acá por el pecho y había rozado parte de mi pulmón, y eso provocaba que yo no respire bien. Se encuentra una de ellas y acá también. Y acá también pueden ver el tercer impacto de la bala. Tuve miedo a morir, porque siempre he sido muy, muy apegado a mis padres. Mis padres en ese entonces bordeaban los 60 años. Hoy tienen ya 70 años, y siento que a veces, que la vida que les falta a ellos a veces, de no poderse dar algunos quizá privilegios de viajar o hacer cosas que ellos han querido, ha sido a veces a consecuencia por mi condición, que se dieron la vida prácticamente de ellos, desligándose de sus cosas profesionales. Y es que han pasado 10 años del ataque delincuencial que sufrió Alan, y lo que no ha cambiado y más bien se ha agudizado es el problema de la inseguridad en su distrito. Por diferentes hechos de violencia, el pasado mes de septiembre, el gobierno decidió declarar en emergencia por 60 días no solo San Juan de Lurigancho, sino también San Martín de Porres y 6 localidades de la ciudad norteña de Sullana en Piura. Esta medida fue prorrogada.
El pasado 15 de septiembre, 8 de la noche, grupos de jóvenes caminaban por el frontis de la discoteca Sander de San Juan del Lurigancho, cuando de pronto detonó una granada en la puerta del local. La onda expansiva del explosivo dejó 15 heridos, 3 de ellos de gravedad. Aquí en San Martín hay poca presencia militar policial. Vemos que la delincuencia continúa, pero el estado de emergencia en sí acá no funciona. Para mí no funciona, no está funcionando el estado de emergencia, porque yo tengo mi realidad particular, donde ando veo bastante delincuencia. El precio de la extorsión, desde artistas hasta pequeños negocios, nadie se escapa a la amenaza de la extorsión. Pero las extorsiones no son exclusivas de los distritos declarados en emergencia. Cansados de ser extorsionados por delincuentes, el pasado 30 de octubre un grupo de mototaxistas peruanos que trabaja en la parada Mercado Mayorista de Lima quemó la moto de un presunto extorsionador. Protagonizaron protestas. Los mototaxistas expresaron su frustración por tener que pagar entre 1 y 2 soles diarios a los extorsionadores. Eso es menos de $1. Por lo que decidieron enfrentarse a ellos. 2 días después, el 1 de noviembre, en redes sociales se viralizó un video en donde aparecen un grupo de encapuchados empuñando armas, lanzando el siguiente mensaje. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente, los gallegos. Los peruanos consideran que el principal problema que tiene el país es la inseguridad. Mientras tanto, la presidencia del Perú en el mes de noviembre expresó que Perú es un país que está en calma. Por su parte, Defensoría del Pueblo dice que la solución es reforzar a la policía con capacitación. El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz. Luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado. Tenemos la delincuencia, sí, pero frente a una guerra o frente a lo que vivimos en la época de Sendero Luminoso, a esa inseguridad me refiero cuando afuera, cuando me encuentro en el exterior, digo que el país está seguro. No es que yo esté en las nubes o esté en otro país. Cuando nosotros como Defensoría del Pueblo refuercen a la policía con capacitación, con reforzamiento de capacidades, con bienes y servicios, estamos diciendo refuerza también tus unidades especiales de investigación, criminalística, inteligencia, para desarticular desde adentro a estas bandas, sean peruanas o extranjeras. Les interesa, porque la lucha de los territorios es lo que está ocasionando todo este problema. Pero en los últimos 2 años hay 2 grandes actores, vamos a decir, dos grandes problemas de inseguridad que tiene el país. Una son las bandas organizadas, estas bandas que detratan, ¿no? Y el otro es sicariato. Son 2 cosas muy puntuales que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, el sicariato ha incrementado la tasa de homicidios, ¿no? Hay problemas entre las bandas o inclusive asesinatos, ¿no? Que pueden ocurrir por encargo. Y eso se ha incrementado en estos 2 últimos años. También se ha incrementado las organizaciones. Y eso es de público conocimiento. Hay organizaciones extranjeras, altamente conocidas, que se dedican a la trata de personas. La vida de Alan cambió por culpa de la violencia, una cicatriz que no olvida pero que afronta con resiliencia. Alan debe enfrentar una realidad hostil, sortear obstáculos como cuando tiene que trasladarse de un lugar a otro en una ciudad que no está preparada para convivir con las personas en condición de discapacidad. Es por esto que decide convertirse en un activista y fundar Asprot Perú, en donde se defiende y promueve los derechos de personas en condición de discapacidad. Prácticamente lo que me ha pasado está en un sistema de justicia donde que no hacen el trabajo de investigar, no hacen el trabajo de querer darle justicia a estas personas que nos pasan. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el poder adquisitivo o no somos personas famosas, y muchas de las personas que pasamos por este accidente así, quienes sufren en realidad pueden ser las propias personas con discapacidad, pero quienes sufren más son a veces los padres, quienes ven
en los hijos. Quizás los hijos a veces nos ponemos fuertes, quizás muchos son como yo, que gracias a Dios fortalecido, como quien dice, más campechanos, coqueteamos con el dolor o con el peligro, pero aún así sobresalimos. Pero eso somos nosotros, pero quienes sufren realmente son nuestros padres, saber ver la injusticia que se comete con ellos y la impunidad que existe. Es lo que usualmente mi trayecto, usualmente hago para ir a realizar algún tipo de trámite o ayudar a alguna persona con discapacidad. La inaccesibilidad de mi casa o donde yo vivo es amplia, ¿no? Por ejemplo, mira acá, esto es una grada, si voy de frente me caigo me puedo caer de cara, por eso. Y detrás. Ay, casi me caigo. Ser una persona con discapacidad en el Perú es muy difícil, ya que hay pocas oportunidades. Fue creada el 13 de abril del 2012. Puedo decir que ser activista es básicamente por el dolor de la discriminación que yo sufrí como persona con discapacidad, pero la barrera más grande que existe en la sociedad para las personas con discapacidad es la barrera actitudinal. La barrera actitudinal que proviene de los propios ciudadanos que no respetan sus derechos, que algunos son funcionarios públicos que teniendo las obligaciones, las funciones para poder ejercer estos proyectos o estos programas para que tengan una calidad de vida, pues no lo realizan como deberían. Pero que nunca podemos perder nuestra actitud, nuestra ganas de salir adelante, nuestro optimismo. Porque a pesar de que yo también puedo tener la discapacidad, como otras personas que tienen, vivo en la misma ciudad, pertenezco a la misma sociedad, las barreras que enfrentan yo también las enfrento. Pero sin embargo les doy una mirada más optimista. Y esta mirada optimista me hace ver nuevas oportunidades en esta sociedad donde pueden haber muchas calamidades. En el Perú del 2023, la inseguridad ciudadana persiste, afectando a comunidades enteras. Alan, a pesar de haber sobrevivido a la violencia, sigue luchando por un cambio, mientras la población se debate entre la percepción y las crudas cifras de un problema que demanda soluciones urgentes.